el mal ejemplo de Cuba, además que ha tenido tantas terribles consecuencias, no solo en Sudamérica, sino en Hispanoamérica. Mira lo que está sucediendo en España. Lo que ha sucedido en España, a mí me da risa porque, y lo digo de manera irónica, porque ahora todo el mundo habla, con razón desde luego, de los presos venezolanos a los que José Luis Rodríguez Zapatero embarcó. Sin embargo, ha sido una de las voces más fuertes, más resilientes, más firmes, no solamente aquí cuando vienes a presentar algunos de tus libros, sino también en Europa. Y estamos en un momento muy especial, Zoe, donde, como trataba de plasmar en la introducción, no es solamente ya hablar de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar. ¿Cómo te planteas tú ese paso? Bueno, yo creo que se puede hacer un cambio radical. Yo me lo planteo como un cambio radical, no como una transición, porque las transiciones no suelen salir bien. Entonces, yo sí me lo planteo como un cambio radical. Incluso este libro no se empezó a escribir ahora. Cuba y ahora la libertad es un libro que empecé a escribir hace muchos años, cuando en el 2012 yo dije, todo se puede hacer en Cuba, porque todo está por hacer. Y ese cambio radical es lo que va a producir que el cambio empiece no solo desde el lado económico, que es perfecto que se piense así, sino sobre todo y por encima de muchas cosas, por el cambio radical hacia la libertad, defendiendo los valores, defendiendo la fe, porque a los cubanos le arrancaron el alma, María. Sí, claro. Y esa fe, yo no hablo incluso única y exclusivamente de religión, hablo sobre todo de fe en ellos mismos, de fe en una verdad, que es la verdad de Cuba y su historia. Y esa fe hay que volver a recuperarla, hay que luchar por ella. Y luego todo se puede hacer al mismo tiempo, incluido el Nuremberg del comunismo, que yo hablo aquí, y que llevo tiempo diciendo que ese Nuremberg del comunismo que no se ha producido en ninguna parte del mundo se debe producir en Cuba, porque es el único lugar donde los cubanos han luchado, pero con una continuidad tremenda, un énfasis tremendo contra el comunismo y sin tener los pobres éxito. Pagando con sus propias vidas. Pagando con sus propias vidas, como tú bien dices. Y ese cambio, ese Nuremberg del comunismo tiene que ser ejemplarizante para el mundo entero. Por eso, fíjate, yo quisiera que tratáramos de recordar qué fue lo que dijo Todd Blanche, el fiscal interino, porque creo que es extremadamente importante después de los pasos que está dando esta administración, después de 30 años finalmente viéramos la noticia de un encausamiento en la figura de Raúl Castro, que haya un paso más allá, que no se quede en algo simbólico, sino que, como dice Todd Blanche, se haga lo posible para que ese Nuremberg ocurra y se le traiga ante la justicia. Vamos a escucharlo. For Mr. Castro, like anybody that's indicted outside this country, which we do all the time, the goal of the indictment isn't just the paper it's printed on, it's to bring the person charged into this country in a court of law and have them face justice. And how we do that, I mean, Maduro is an extreme example that happened on January 1st, but how we do that normally is extradition, it's working with our international partners. And so I said this the day of the indictment when we unsealed the indictment, but we didn't do this for a show indictment, we did this because we really need Castro here to face charges. He was indicted again by a grand jury in Miami, and that's where he should be tried, and we're going to do everything we can to get him here. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí. Y yo creo que eso es lo que muchos se preguntan. No importa si tienes 94 años, si tienes 100 años, si estás vivo, tienes que pagar por lo que has hecho. Que luego te perdone Dios, pero aquí tienes que pagar por lo que has hecho. Seguro. Además, mira, en la 7ª carta que le escribo y que se publicó en Diario Las Américas a Marco Rubio, yo digo que precisamente con esto ha empezado ese Nuremberg. Este es el primer acto de ese Nuremberg, porque Raúl Castro asesinó a estos 4 hombres valientes, a estos 4 jóvenes, pero ha asesinado a muchos más. Entonces, este Nuremberg ha empezado con esto, y el día que podamos hacerlo, tal como se debe hacer en una Cuba libre, que tiene que ser de inmediato, porque la gente olvida mucho y muy rápido, y eso no se puede permitir. El olvido, no nos podemos permitir el olvido. Recuerdo siempre a Cari Roque, que decía prohibido olvidar, que viene además de aquellos lemitas
de mayo del 68, de Prohibido Olvidar en los muros de la Sorbona, pero es necesario que el cubano vaya hacia la libertad, mejorando económicamente, mejorando en la mente, limpiándose, sanándose el alma y sabiendo y conociendo que hay una justicia que lo están parando. Claro, y siendo ejemplo además, ya que ha sido tan mal ejemplo para otras cosas, ese cáncer que se ha extendido por América Latina, que sea también ejemplo del fin de la impunidad, porque el problema que hay es que esto a veces perdura por los intocables, por los que durante tanto tiempo se sienten que están por encima del bien y el mal. Y yo creo que ese es un mensaje súper necesario para que todo esto de alguna forma tenga una lección también entre quienes sean aprendices de dictador. Eso es muy importante, mira. Lo que has hecho del ejemplo, el mal ejemplo de Cuba, además que ha tenido tantas terribles consecuencias, no solo en Sudamérica, sino en Hispanoamérica. Mira lo que está sucediendo en España. Lo que ha sucedido en España, a mí me da risa porque, y lo digo de manera irónica, porque ahora todo el mundo habla, con razón desde luego, de los presos venezolanos a los que José Luis Rodríguez Zapatero embarcó. Pero es que mucho antes embarcó a los presos cubanos, o nos estamos olvidando que en el 2008 desterró con el negocete que hizo con la tiranía a los presos de la primavera de Cuba y los sacó a España y ahí los dejó abandonados, porque muchos de ellos pasaron las de Caín y de eso te pueden hablar muchos presos que están aquí en Miami, Pablo Pacheco, Regis Iglesias Ramírez, que llegaron a España. Néstor Rodríguez Lobaina, que está en España y que sigue manifestándose hoy contra Zapatero y contra Pedro Sánchez y contra ese partido social comunista que tanto daño le ha hecho en coordinación con el castrismo a los presos políticos cubanos. Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, Zoe, en el tema de las transiciones. Porque las transiciones, más allá de fases, tienen que tener fines concretos y tiempo. Sí. Porque si no hay un fin concreto que la gente entienda cuál es, y si no hay, pues sí, lo que está el caso de Venezuela, por ejemplo, que tenemos ahora mismo tan latente. Sí, va a haber elecciones, pero ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué está pasando en esas fases? Yo creo que en Cuba tiene que ser igual. Yo, que no soy cubana, pero que llevo ya 30 y pico años en este pueblo, no me puedo imaginar realmente un cambio drástico en Cuba hacia lo que tú estás comentando si no desaparece ese régimen. No puedo imaginarlo, porque siento que son la semilla del mal, que son la semilla de la discordia, así sean cachorros que han vivido la vida loca todo el tiempo que han estado ahí a costillas del pueblo, pero siguen representando esa semilla. Yo creo que Estados Unidos nunca entendió que los regímenes pueden quedarse en su síntoma mismo, separados en su síntoma mismo. Y eso no lo entendió en 1959 y no lo entendió ahora en Venezuela, y espero que con Cuba sea distinto, puesto que estás, y vuelvo y reitero, Marco Rubio, que conoce bien el tema, aunque Donald Trump lo ha dicho en otras ocasiones, conoce muy bien de Cuba. Pareciera, la gente dice, no, que él igual no sabe. No, él sí sabe porque él lo ha dicho, lo ha escrito en otros momentos, en artículos de por qué no le invitaron a hacer negocios en Cuba y él dijo que no. Entonces, creo que este es el momento definitivo, porque fíjate que cuando sucede lo de Maduro, los venezolanos empezaron a salir, pero de pronto les dijeron que no salieran y se quedaron tranquilos. No, este no es el caso de los cubanos. Mira, los cubanos siguen saliendo a las calles en este momento con el hambre que tienen, la oscuridad, siguen saliendo a las calles. Los niños están presos en las cárceles, Jonathan Muir, todo. El cumpleaños, por cierto, el niñito el adolescente terrible, que fue detenido en Morón. Con eso estoy, Marian, que no duermo, no duermo, porque de solo imaginar a ese muchachito, no, yo también, y tengo un hijo de esa edad. Muy mal, por eso te quedaste la nacionalidad cubana inmediatamente, porque tú por dolor y por amor. No, pero es que es verdad, no tiene hijos. Si tú ves a esa criatura que está apareciendo en pantalla, y tú y yo como madres y las personas que nos están viendo, se pueden imaginar lo que, si ya el presidio significa para un adulto, lo que puede significar para un niño, aunque lo traten de ver como un adolescente. Esa es la crueldad de este régimen. Y este programa se ve mucho en España. Yo por eso insisto, señores, vayan más allá de los titulares románticos. Esta es la realidad de Cuba. Ese niño hoy está cumpliendo años en ese presidio. Imagínense ustedes, por un instante, si fuera el suyo. Eso es realmente duro, eso es lo que está pasando. Pero fíjate, el otro día estuvo con nosotros un general
de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos, que con el tiempo nos hemos hecho muy buenos amigos, y él ha ido ascendiendo, ahora es general, pero es un general en activo, y además es el asesor de seguridad del gobierno de Puerto Rico. Y él, cuando estuvo en nuestro programa ya hace algún tiempo, nos dio ciertos avances dentro de los límites que nos podía contar, y nos dijo: Marian, esto no tiene punto de retorno, esto es, vamos hacia adelante, se están preparando diferentes escenarios, el diplomático, por una cuestión de cara a la galería, tiene que existir, pero nos estamos preparando ante la posibilidad de que con su prepotencia ellos no quieran moverse y entonces tengamos que entrar. Ayer, antes de ayer, hizo unas declaraciones nuevamente en la televisión en inglés y en algunos medios de Puerto Rico, en los que aseguraba que una extracción es posible y que están en el punto que para ellos se denomina máxima presión, y que va a haber un desembarco, un despliegue de fuerzas por aire, por mar y por tierra en las próximas horas, días o semanas. Vamos, si te parece, a escucharlo juntas y después lo comentamos. Yo entiendo que estamos viendo aquí posiblemente el final del régimen dictatorial comunista cubano en las próximas semanas. El momento que Cuba entrega a Raúl Castro, pues ya admiten derrota. Así que no creo que esa sea una opción. Así que una extracción es posible. Esa presión poco a poco pues va haciendo dos cosas. Uno, el pueblo se cansa, y número dos, crea una ruptura entre el pueblo y el gobierno existente. Bueno, eso nos lo dijo, nos lo manifestó tanto en la radio como en la tele en varias ocasiones, pero claro, ahora adquiere mucho más valor porque Puerto Rico se ha convertido supuestamente en ese centro neurálgico entre el Comando Sur y las operaciones de Washington que puedan tener lugar en el Caribe. ¿Esa extracción es posible? Esa extracción es posible. A pesar de la prepotencia del régimen. Y aunque nieguen, aunque salga la hijaza diciendo, llenándose la boca de lo que siempre se llena, Mariela come moco o moco pegado, como le dicen en España por aquel video famoso. Eso ya es, ellos están en un la la land, ellos viven en un la la land que no se dan cuenta de cómo va el mundo, porque ellos han vivido de cierta forma dentro de todo lo que han robado en un mundo muy cerrado para ellos. Y no se dan cuenta que ya ellos no están moviendo nada, que ya los movimientos son otros. Y eso es importante. Acuérdate que yo pedí aquí a cámara contigo, fui la primera, al presidente Trump que hiciera yo diría intervención militar humanitaria, pero fíjate, hoy te digo que si es invasión, da igual, porque a nosotros nos invadieron 30 años los soviéticos y nadie dijo nada. Y mientras nos invadían los soviéticos, todo el mundo, ay, que los americanos que quieren cogerse Cuba, pero no, los que se cogieron Cuba fueron los soviéticos, ¿dijeron algo? Nadie dijo nada. Entonces ya no importa, ya de lo que se trata es de libertad. Me gusta mucho el nivel de, yo diría que de tranquilidad con que este señor habla. Y tranquilidad y compromiso. Mira que yo después hablé con él, y lo cuento aquí que no nos escucha nadie, me dijo, no vamos a poder conversar hasta después del 8 de junio. Y yo le dije, ¿el 8 de junio por alguna ocasión especial? Y me dijo, concéntrate en el Mundial. Yo sé que ustedes pueden escoger entre claves, porque yo estuve dando vueltas qué me quería decir, pero sé que ese 8 de junio o hasta ese 8 de junio pueden pasar cosas importantes. Por ejemplo, en el día de hoy ya sabemos también que se le ha puesto una sentencia al piloto asesino de Hermanos al Rescate, de los chicos que cayeron, pero lo han hecho además por un trámite burocrático, migratorio, de haber mentido creo que le han puesto 7 meses de cárcel, pero se enfrenta obviamente a una posible sentencia de por vida, o incluso lo mismo que le pasó a Raúl Castro, de pena de muerte. Es decir, aquí no están, en estos momentos no están jugando. La fiscal y el fiscal lo dijeron claramente, no estamos jugando. Claro, porque frente a la violencia y la muerte que siempre han ejercido ellos, pues ya hay que responder. Y la respuesta es, se ha respondido durante muchos años con pacifismo, con pincillas, con vamos a tratarlos, a ver si ellos entienden y a ver si no. Ahora hay que tratarlos como mismo han hecho ellos. Entonces así es como único van a entender.
Y ya no es hora ni siquiera de que entiendan, es de que paguen. Tienen que pagar porque han hecho mucho daño y han asesinado y han acabado con ese país. Fíjate que has tocado un tema que cada congresista, senador cubanoamericano que pasaba por aquí, cada político que tenía cierto poder, yo creo que incluso hice algún presidente la misma pregunta con el tema de Cuba. Y cuando pasó lo de Hermanos al Rescate, yo decía, ¿por qué ahora, después de 30 años? Y a lo mejor la respuesta hay que buscarla en ese cajón donde está también la respuesta de por qué se llegó hasta Irak para derrocar a Saddam Hussein, o a Libia para derrocar a Muammar el Gaddafi, o incluso en las acciones que han tenido en Irán, y nunca lo quisieron hacer a 90 millas de la Florida, del sur de la Florida. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque no existía voluntad, porque no se veía desde el punto de vista moral, sino político y el interés político que pudiera haber, o porque había algo más, Zoe. Bueno, esa es la pregunta de los 60.000 millones, ¿no? Pero en la que todos tenemos que especular. yo tengo varias respuestas, o sea, nunca se ha querido, hace mucho tiempo cuando yo hablé con uno de los asesores de Bush, que incluso me propuso que yo fuera una líder de la oposición para hacer el cambio, la transición de los viejos Castro a los nuevos Castro, y yo les pregunté, ¿y el pueblo? Y me dijo, bueno, el pueblo, y le dije, no, entonces no, me viré la espalda y me fui. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, la respuesta que yo tengo para eso es que nunca han querido una Cuba próspera de nuevo, porque, entre otras cosas, hay muchos intereses. En el libro este, que creo que ya te lo cité una vez, de Lansky, que se llama Lansky, sí, porque es el libro de la biografía de Meyer Lansky, ahí está una película. Ellos no querían Las Vegas, ellos no querían que Cuba fuera lo más máximo, mucho más que Las Vegas. Y habían intereses de todo tipo, sí, claro, que intereses económicos, intereses políticos, incluso porque este señor me dijo, hay que dejar una especie de parque temático, no fue la palabra que usó, ejemplo fue la palabra que usó, y a mí me molestó mucho esa palabra ejemplo, de lo que no se puede repetir en el resto de Sudamérica. Pero es que se repitió. Pero creo que se quedó no perfecto. Exacto, ya se estaba repitiendo en aquel momento. Ya se había repetido en Nicaragua y se estaba repitiendo en Venezuela y se estaba repitiendo en Bolivia. Por cierto, Evo Morales está queriendo dar un golpe de Estado. O sea, todo esto, toda esta inestabilidad la provocó Cuba. Y esto, los americanos que querían tener una prueba de lo que provoca un país comunista en la región para que no se vuelva a repetir, pero si se está repitiendo, y es más, y es terrible, se está repitiendo en Estados Unidos. Porque todo Mira lo que está pasando en lo que nosotros tenemos en el Congreso, la fauna que está saliendo en el Congreso y los candidatos que están emergiendo además, que eso es peligrosísimo. Exacto.